Hola, hola, ya estamos aquí con el video tutorial número 49 de la serie Programando en C Sharp. El día de hoy arrancamos prácticamente con el capítulo número 5, ya vamos a la mitad del curso, eso es bueno, esto se está poniendo al millón. Muy bien, vamos a arrancar con el capítulo 5 en donde veremos lo que son los métodos o funciones. Vamos a comenzar explicándote qué es un método o función. Por principio de cuentas te he de decir que hasta el momento lo que hemos trabajado todo lo hemos hecho dentro de un método o función llamado main. Si no mal recuerdas, hay un solo método dentro de una clase que se llama program. Muy bien. Regularmente cuando trabajas con programación estructurada, programación procedimental, a veces también conocido así, todo se hace dentro de, vamos a ponerlo así, dentro de, sin orientar a objetos. Esa es la enorme diferencia entre utilizar, por ejemplo, métodos o funciones, por ejemplo, orientado a objetos. La diferencia que existe, por ejemplo, entre un lenguaje como C y C Sharp es que C es simplemente un lenguaje de programación que puede ser estructurado, procedimental, etcétera, pero no está orientado a objetos. Y C Sharp sí está orientado a objetos. Entonces, un lenguaje de programación orientado a objetos te va a permitir manipular más amablemente, más amigablemente métodos o funciones como tú los quieras decir. Muy bien. ¿Qué es un método o función? Pues un método o función simplemente es una pequeña o digo relativamente pequeña parte del código que se encuentra dentro de una clase, vamos a decirlo así. Hasta ahorita tenemos un método llamado main que se encuentra dentro de la clase program en una aplicación C Sharp. Ese método main exactamente es eso, cumple una función y es una subrutina cuyo código es definido lógicamente dentro de la clase, en nuestro caso program regularmente. Y esta puede pertenecer tanto a una clase, como es el caso de los métodos de clase o estáticos que veremos, o también a un objeto, como es el caso de los métodos de instancia cuando ya trabajas programación orientada a objetos. Muy bien, eso es lo que es un método o función. Te muestro una imagen aquí de un control remoto, pues precisamente un control remoto tiene muchísimas funciones. Cada botoncito hace una acción definida. Esa es, vamos a ponerlo así, la programación modular como tal, dividir en pequeñas partes de código, un problema relativamente grande, es decir, aplicando la clásica frase de divide y vencerás. Si no puedes con el problema porque es demasiado grande, divídelo y seguro lo vas a resolver. Muy bien. ¿En qué consiste un método? Muy bien. Un método generalmente consiste en una serie de instrucciones o sentencias, como tú les quieras nombrar, para llevar a cabo una acción, es decir, llegar a una solución de un problema. Por ejemplo, este juego de parámetros de entrada que regularmente reciben en dicha acción, hay ocasiones en que reciben y otras veces no reciben, pero regularmente los métodos más usuales reciben parámetros para realizar dicha acción. Regularmente es para obtener un valor, en este caso, por ejemplo, de retornar una salida. Se le conoce como retornar una salida, retornar un valor de retorno de algún tipo de los tipos de datos que hemos visto ya anteriormente. En este caso te muestro un microondas. También tiene muchas funciones. Por ejemplo, aquí ha de tener algún botoncito para abrir la puerta. La función de ese botoncito será abrir la puerta. Seguramente ha de haber un botoncito power y su función es prender al microondas. Y ya algunas otras funciones. Dentro de todos estos botoncitos que se encuentran aquí, seguramente ha de haber un botoncito que con una acción, es decir, puchándolo, pulsándolo, como tú le quieras decir, este lógicamente ya teniendo dentro el alimento, lo va a cocinar. Su función sería cocinar, por ejemplo, un botón sería cocinar un pollo, es decir, el valor de retorno sería el pollo cocinado. Seguramente otra función, por ejemplo, el clásico microondas que tiene para cocinar palomitas, pues es obvio. La función seguramente debe ser un botoncito que dice palomitas. Lógicamente, ya teniendo como parámetro de entrada unas palomitas, vamos a decirlo así, sin cocinar una bolsita, como tú lo quieras ver, en cuanto tú pulsas automáticamente empieza a cocinar las palomitas y después de determinado tiempo te devuelve un valor de retorno. ¿Cuál es el valor de retorno? Pues las palomitas. El clásico proceso de entrada, proceso y salida. Eso es en lo que consiste un método, en una serie de instrucciones para llevar una acción. En muchos casos reciben parámetros de entrada y en muchos casos retornan parámetros. Muy bien, vámonos para acá de este lado. ¿Cómo trabaja un método? Muy bien. Un método lo podemos llamar o poner a trabajar así de fácil cuando nosotros queramos, cuando se nos antoje, cuando lo necesitemos. Es decir, cuando lo ejecutemos,
se va a ejecutar el código que se encuentra inmerso, ahora sí vamos a, válgame la redundancia, dentro del mismo método. Una vez que la función o método termina de ejecutarse, el programa lógicamente va a continuar en la sentencia siguiente de donde fue llamada. Aquí te voy a poner un ejemplo. Hasta ahorita hemos trabajado con el método main, que es el único que tiene nuestra clase program. Tiene sentencias o instrucciones como tú le quieras nombrar. En algún lugar manda llamar al método, pone el nombre del método, es decir, como cuando a una persona le hablas por su nombre y dice Juan, pum, toma, ya volteó Juan porque regularmente conoces a Juan que está por ahí enfrentito. Pero ¿qué pasaría si tuvieras a varias personas ahí juntas que se llaman Juan? No sabrían ni cuál de todos es el que al que tú estás invocando, al cual estás llamando. Es por eso que los métodos nunca, en teoría, mientras no haya sobrecarga, que ya veremos en algún momento, no deben de llamarse del mismo tipo a menos de que vaya a haber sobrecarga de métodos. Eso ya lo veremos más adelante. En cuando tú invocas a un método, simplemente lo llamas por su nombre y en algún otro lugar de tu clase se encuentra el método con sus sentencias contenidas, las va a ejecutar, en cuanto tú mandas llamar al método, haz de cuenta que en lugar de irse de esta manera secuencial, se viene para acá, ejecuta todas las instrucciones del método, cuando termina de ejecutar el método, sigue con las siguientes sentencias. Así es como trabaja un método en la vida programática, vamos a ponerlo así. ¿Qué más te puedo decir? ¿Dónde se encuentran estos métodos? Seguramente hasta ahorita tú ya trabajaste con métodos sin darte cuenta, seguro ya te diste cuenta porque estás al millón, pero si no te has dado cuenta te digo dónde se encuentran. Estos métodos dentro de la programación orientada a objetos, lógicamente las clases tienen código y este código se dice que se encripta porque el código encriptado son los métodos. Este código se encuentra dentro de estas funciones llamadas métodos. Por ejemplo, cuando hemos convertido cadenas, cuando solicitamos un nombre, bueno, un nombre no se convierte, ¿verdad? Cuando solicitamos una edad, un número telefónico, si lo quieres convertir a un tipo de dato X, tú llamas a los métodos, vamos a decirlo así, eh, utilizamos la función o método llamado twin32, si lo recuerdas, y este método se encuentra dentro de una clase llamada convert, es decir, si te das cuenta, aquí vamos a ponerle, si te das cuenta, en esta parte de aquí, esto que está aquí, esto de convert, es la clase. Si dijimos que se encuentran dentro de clases dentro en la programación orientada a objetos, esta es la clase y esto que tenemos aquí, el twin32, es el método. Método. Ahí está. Y seguramente ya ubicaste otra clase, ¿sí o no? Pues exactamente, mira. Console es una clase la cual contiene muchísimos métodos. Dentro de esos métodos se encuentra el método readline. Ese es otro método. Ahora vámonos, dijimos que retornaba algo y recibía valores, ¿no? Regularmente el método twin debe de recibir un parámetro. ¿Cuál es el parámetro de entrada? Lo que tú desees convertir a twin32. En este caso el parámetro es console.readline. Es decir, ese es el parámetro que va a convertir a número entero, vamos a decirlo, de 32 bits. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro método, el readline. Ese, si te das cuenta, está vacío. Esto que dentro de los paréntesis, esos son los parámetros los que van ahí dentro. Está vacío, quiere decir que no recibe parámetros, no hay necesidad de ingresarle parámetros. Ahorita adelantito lo vas a entender todavía más mejor, dijo Tizoc. Muy bien, vámonos para acá. Los métodos constan de 5 partes primordiales. El primero es el modificador. El segundo es el tipo de retorno. El tercero, vamos a ponerlo aquí, hasta te lo voy a poner. Este es el primero. Este es el número 2. El número 3 es el nombre del método. El número 4 son los parámetros. Y el número 5 son las instrucciones. En teoría, el problema es armar ese rompecabezas. Tengo las 5 partes, pero ¿cómo las armo, no? Pues es muy sencillito, ahorita lo vas a ver. Aquí te voy a mostrar 3 ejemplos. El primero, si te das cuenta, tiene un modificador. Aquí lo vamos a ver. Esto que está aquí, esto es el modificador. Modificador. Escribo perfecto. ¿De qué trata el modificador?
Los modificadores cambian la forma como trabaja la función. Regularmente el modificador static, que es el que vamos a utilizar prácticamente, ese modificador lo que hace es permitir usar el método sin tener que declarar un objeto. Cuando tú trabajas con programación orientada a objetos, si no pones el modificador static, a fuercita tienes que crear un objeto. Ya en los ejemplos que veremos más adelante en otros videos vas a ver la diferencia entre ponerle static y no ponerle static. Muy bien, eso es el modificador. Vuelvo a repetir, te permite usar un método sin tener que declarar un objeto. Ya veremos más adelante qué es un objeto. Esto que ves aquí que dice int, ese es el tipo de retorno. Es decir, si tú ves en algún lugar aquí algo diferente a void, porque regularmente void es vacío, estás obligado a poner la palabra reservada a return, es decir, retornar algo del mismo tipo que tenemos aquí. Eso es el tipo de retorno. Tipo, híjole, tipo retorno. Ahí está, como me encanta dibujar. Después tenemos a lo que es el nombre de la función. Eso es el nombre de la función. El nombre, lógicamente, muchos acostumbran ponerle con mayúsculas los nombres de las funciones. Yo sigo los estándares de calidad ISO 9400 que no existen, yo los acabo de inventar, en donde en algunos lenguajes de programación dicen que los métodos de funciones siempre deben de comenzar con una minúscula para distinguirlos de las clases, porque las clases, dicen los cánones, hay que inicializarlas con, los nombres deben de comenzar con una mayúscula. Muy bien. Ahora, esto que ves tú aquí adentro, esos son los parámetros de entrada, los que recibe, parámetros. Ahora, ¿cuántos parámetros puedes recibir? Los que necesites. Lógicamente debes de poner el tipo de parámetro que va a recibir y su nombre. Si hay más de uno, se separa con una coma y después el tipo de parámetro que va a recibir y su nombre. Habrá quien diga, oye, esto no aplica como las variables que pongo int y ya nada más pongo las variables. No, aquí aunque sean del mismo tipo, siempre que van separados por una coma y otra vez su tipo. Si utilizas un string, pues tendrías que poner una comita nuevamente, string nombre, por ejemplo, ¿no? Esa es la parte número 3 de la función. Tenemos la parte número 4, perdón. Y por último, todo esto que tenemos aquí dentro, esas son las instrucciones o acciones, como tú les quieras decir. Esas son las instrucciones. Vamos a mostrarte qué hace este método. Por ejemplo, este método lo que hace es recibir dos parámetros de entrada, uno de tipo entero llamado edad y uno de tipo entero llamado año actual. Lo que hace es declarar dentro de una variable propia del método de tipo entero llamado añonac. El método de entrada se llama calcular año de nacimiento, AN, calcular AN. Lo que va a hacer es calcular el año de nacimiento de X persona. Después que ya declara esa, simplemente dentro de la variable que ya declaró, pone el año de nacimiento, le asigna el resultado de año actual, que es el parámetro que enviaron, menos la edad. Es decir, si el año actual es 2015 y vamos a suponer la edad es 15, me va a retornar año NAC. ¿Qué va a tener año NAC? 2000, porque 2015 menos 15 serían 2000. Esto es lo que me retornaría. Si yo no pongo esta palabra reservada de return, es decir, si no retorno nada y aquí puse int, eso me marcaría un error. Me tiraría un error porque sencillamente le estoy diciendo que voy a retornar un tipo entero y si no lo pongo estaría mal. Eso es lo que hace ese método. Aquí tengo otro método, por ejemplo, este es de tipo void, es decir, si yo tengo un tipo llamado void, es decir, vacío, no hay necesidad de ponerle return, por esto que no va a retornar nada. Estos son los métodos, se puede decir en teoría, más habituales, pero sí recibe un parámetro que es de tipo string, que se llama nombre. Y lo que hace es mandar a la consolita bienvenido a la fiesta y el nombre que han ingresado. Es decir, si por ejemplo nombre es Juan, pues va a decir bienvenido a la fiesta Juan. Es de los, en teoría, un poquito menos complicados. Y el más facilito de todos, que lo único que hace es realizar o imprimir código, vamos, mensajitos, operaciones básicas, etcétera. Son de los más fáciles. Es de tipo void y no recibe parámetros, los más sencillitos. Lo único que hace es escribir en la pantalla Dios vuelve pronto. Así es como se compone un método. Vámonos para acá. Vamos en el siguiente video tutorial a empezar ya con
con lo que es la práctica y vamos a ver lo que son los métodos que ejecutan código por el video tutorial del día de hoy. Una breve introducción a los métodos funciones, lo dejamos hasta aquí. Te invito a que te suscribas si no te has suscrito, dale like, dale manita abajo también si no te agradó el video y nos vemos en los próximos video tutoriales.